Vamos a invitarla a usted. Laura Casado, profesora en Historia en el AUPI, en la escuela número 4, ayudante de cátedra en Sociología en el profesorado, en la media 4, subtemática, el revisionismo histórico, política y ciudadanía. Gira su ocupación en el ser nacional, en el rol docente, los medios de comunicación, y lo expresa seguramente en sus voces de igualdad. La invitamos a la profesora Laura Casado, que ella también nos hace un aporte de gran valor. Bienvenida. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, voy a comenzar, me tocó romper el hielo, me parece. El 20 de noviembre de 1845 se produce la batalla de la Vuelta de Obligado, también llamada Guerra del Paraná. Se denomina así porque a esa altura del río Paraná, este hace una S y su cauce se angosta y gira. Se dice también que se llama así porque le pertenecían las tierras de su margen derecha a la familia Obligado. Como bien habían presentado mis compañeros, en el marco del proyecto oficial de nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se establece en el año 2010, el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional. Y para conmemorar esta heroica batalla, se va a erigir, o sea, se erigió el año pasado un monumento en el lugar de la hazaña. Como habían dicho también el señor Tuero, la Vuelta de Obligado es una epopeya silenciada, oculta de nuestra historia. Y este ocultamiento no es inocente, tiene que ver con algo que les voy a comentar después. La Argentina en 1845 obligó a capitular a las dos potencias más importantes de ese momento, que eran Inglaterra y Francia, y lo hicieron desde una defensa heroica. Por eso hay que reivindicar esta hazaña y colocarla a la misma altura de las luchas por la independencia. Esto lo decía ya por entonces el general San Martín. Y esta reclamación, que es también un derecho, vino de la mano de la presidenta. La intención de los imperios en ese momento era fundar un nuevo país que se iba a llamar República de la Mesopotamia. Iba a abarcar las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones. ¿Qué querían hacer estos conquistadores? Hacer del río Paraná un río internacional, un río que pueda ser navegado por todos los países del mundo. ¿Cuál era el objetivo? Simplemente económico, como siempre, el comercio. Y la intención de ellos era ingresar por el río Paraná y comerciar con Paraguay, el sur de Brasil y las provincias que nos pertenecieron siempre. Las fuerzas armadas que invadieron nuestro país venían ya desde China, habían invadido China, y pudieron hacerlo gracias a la invención del barco a vapor, que también el barco a vapor podía navegar por los ríos interiores. La idea de los conquistadores era llegar al Paraguay, como les dije, pero por suerte se frustró, porque Juan Manuel de Rosas convoca al general Lucio Mansilla para la defensa de nuestro territorio, y Mansilla había fortificado la costa y había colocado una fila de chalupas y pontones, que eran como unas barcazas, sosteniendo gruesas cadenas de lado a lado del río, para impedir el paso de los buques de guerra del enemigo. Nosotros contábamos, o sea, nuestro ejército contaba con 30 cañones antiguos y estaban protegidos por tropas de infantería y de caballería para repeler posibles desembarcos. El 20 de noviembre el combate va a empezar a la mañana con un intenso fuego de artillería, y los cañonazos se confundían con los gritos del paisanaje, con vivas y cantos a la patria. La banda militar de Patricio tocaba el himno nacional, que era coreado a grito pelado, mientras la muerte rodeaba a los que estaban defendiendo nuestro territorio. Bueno, esta pelea se prolongó, y lo que sí les quiero leer es una crónica que me pareció interesante de un jefe francés que escribe después de la batalla de la Vuelta de Obligado,
y que habla de nuestros heroicos defensores de la soberanía. Y dice: siento vivamente que esta gallarda proeza se haya logrado a costa de tal pérdida de vidas, pero considerando la fuerte oposición del enemigo y la obstinación con que fue defendida la plaza, debemos agradecer a la divina providencia que no haya sido mayor. Bueno, al día siguiente los invasores continuaron con su navegación por el río Paraná y los buques atacantes van a empezar a sufrir serias averías. O sea, de 90 buques, solamente 52 pueden pasar por ese paso forzado y comerciar, logran su objetivo. Pero no tranquilamente, porque van a ser atacados permanentemente desde la costa. La guerra del Paraná va a durar hasta el año siguiente, hasta junio del año siguiente, donde Mansilla los va a enfrentar nuevamente en las barrancas del Quebracho, que está cerca de San Lorenzo. Bueno, ahí van a lograr una bastante victoria que le va a poner fin a la aventura colonialista. Otra cosa que quiero comentar, que luego de la batalla también tenemos que destacar el papel de Rosas en la negociación con el enemigo, que no solo culminó con la capitulación, sino que también va a exigir al enemigo que devuelva la flota argentina capturada, que devuelvan la isla Martín García y que cada una de las flotas intervinientes den 21 cañonazos en homenaje a la bandera argentina. Y por otro lado, que reconozcan nuestra soberanía y la no navegabilidad de los ríos interiores. Entonces, cabe preguntarnos por qué, hasta que Cristina decide reivindicar esta gesta, fue un hecho tan oculto. Había dicho al principio que no era inocente ese silenciamiento, porque los que escribieron la historia en ese momento, los unitarios, no solamente estuvieron a favor de la invasión extranjera, sino que además estaban arriba de esos barcos invadiendo nuestro propio territorio. Para la historiografía liberal, todo lo que tiene que ver con el dictador Juan Manuel de Rosas es rechazable oficialmente, y todo lo que tiene que ver con el ser nacional también. Bueno, en esos años lo primordial, como había dicho en un comienzo, la conquista de nuestros recursos naturales. Posteriormente a esta fecha, y ya en la generación del 80, la oligarquía va a reverenciar todo lo que es extranjero, ¿sí? Hasta límites inconcebibles, y lo va a limitar hasta límites inconcebibles. Bueno, así ya no debían someter nuestros ríos para poder comerciar, ahora lo iban a hacer desde adentro. ¿Y desde adentro cómo? Apropiándose de los ferrocarriles, de empresas extranjeras, y bueno, de los frigoríficos en esa época también. Bueno, así nuestra oligarquía también va a colaborar para que el plan extranjero se cumpla a rajatabla, sometiendo a gauchos, a indios y despojándolos de sus tierras, ¿sí? Y vendiendo también al mejor postor nuestros recursos. Por todas estas causas afirmo que no es inocente el silenciamiento. Y en este contexto, para mí, particularmente lo que hace la presidenta es admirable, porque es cobrarnos de una vez y para siempre la deuda que tenemos con nuestro pasado. Y que al menos en lo que me concierne a mí, muchos de mis compañeros todavía se niegan a admitir. Bueno, también quiero reivindicar al general Lucio Mansilla. Nosotros tenemos una calle que lleva su nombre, y proponerle a los vecinos, renovando nuestro compromiso histórico, que más calles de Ituzaingó lleven los nombres de aquellas personas que engrandecieron a la patria. Y en relación a eso escribí un poema relacionado con el ser nacional, con el rol que ocupa la prensa dominante y aquel que ocupamos nosotros los docentes, quienes enseñamos y aprendemos con esta tarea. El poema se llama Voces de Igualdad. Que mi voz no se calle aunque lo manden, que nadie crea todas mis verdades y que ellas nunca mientan y no engañen. En las aulas muchas voces mentirosas que por siglos intentaron educarnos se diluyen hoy en el reclamo ante una historia oficial avergonzante. Que la voz en el aula colabore a que millones no sean dominados, tras la palabra que por siglos emanaron
aquellos quienes nos querían esclavos. Colonizar nuestras mentes, y es la hora de frenar a quienes gustan pisotearnos. No conseguirán que vuelva el miedo. Ya no permitiremos exiliarnos, porque el misterio se ha develado. La verdad nos hace libres, soberanos, dueños de nuestra propia identidad. Escribamos con tintas de igualdad nuevas páginas de historia nacional, para que de ahora en más se forje con orgullo nuestra propia identidad. Subestiman al argentino que sabe de qué se trata, porque en esta vida ingrata que se nos ha presentado, por más que insistan, señores, el pueblo ya se ha enterado. A ver si me acompañan, ya lo decía José Hernández. Los hermanos se han unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias,